03. Papá soltero. Prestó su abrigo a una mujer en la lluvia. Horas después, ella llegó con un abogado. La lluvia caía con la fuerza de 1000 tambores sobre las calles empedradas de Guadalajara, Jalisco, en aquella fría noche de diciembre de 1953. Las luces de los faroles de gas se difuminaban entre las cortinas de agua que descendían del cielo oscuro, creando halos dorados que apenas iluminaban las aceras desiertas. El sonido del agua golpeando contra las tejas de barro de los edificios coloniales se mezclaba con el ocasional repicar de las campanas de la catedral, que marcaba las 11 de la noche con su eco melancólico. En esta atmósfera de soledad invernal, caminaba por la calle de San Francisco un hombre de 35 años, corpulento, pero de caminar decidido, envuelto en un grueso abrigo de lana gris que había pertenecido a su padre. Santiago Mendoza regresaba de su trabajo como carpintero en el taller de don Evaristo, donde había permanecido hasta tarde terminando una cómoda de cedro que debía entregar al día siguiente. Sus manos callosas aún conservaban el olor a madera y barniz, y en su bolsillo tintineaban las pocas monedas que había ganado esa semana, dinero que necesitaba desesperadamente para alimentar a sus 2 pequeños hijos. Mientras avanzaba contra el viento helado, Santiago divisó una figura encorvada bajo el portal de la antigua Casa de los Perros, una mansión colonial que ahora servía como pensión para viajeros. Era una mujer mayor, quizás de 60 años, que temblaba violentamente bajo la lluvia torrencial. Su vestido negro, empapado hasta los huesos, se pegaba a su cuerpo frágil y sus cabellos blancos goteaban agua que se mezclaba con las lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Santiago se detuvo inmediatamente. Su corazón, endurecido por años de pobreza y dificultades, se conmovió al ver el sufrimiento de aquella anciana desconocida. Sin pensarlo 2 veces, se despojó de su abrigo, el único que poseía, y se acercó a ella con pasos firmes, pero respetuosos. «Señora, por favor, tome este abrigo», le dijo con voz gentil pero firme, extendiendo la prenda hacia ella. «La lluvia está muy fuerte y usted va a enfermarse». La mujer levantó la mirada, revelando unos ojos azules desvanecidos por la edad, pero brillantes de inteligencia. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba las huellas de una vida vivida con intensidad. Por un momento, pareció dudar, observando a este desconocido que le ofrecía su único abrigo en una noche tan inclemente. «No, joven, no puedo aceptarlo», respondió con voz temblorosa pero digna. «Usted también necesita protegerse del frío. Yo estaré bien». Santiago sonrió con esa calidez que caracterizaba a los hombres trabajadores de Guadalajara, acostumbrados a la solidaridad entre los humildes. «Señora, mi casa está cerca. Usted parece necesitarlo más que yo. Por favor, no me haga sentir mal por no poder ayudar a una dama en apuros». Con manos temblorosas, la anciana aceptó finalmente el abrigo. Era una prenda sencilla pero bien cuidada, con bolsillos amplios y forrada en el interior con una tela suave que aún conservaba el calor corporal de Santiago. Al ponérselo, inmediatamente sintió alivio del frío penetrante que había estado torturando su cuerpo durante horas. «¿Cómo se llama usted, joven?»,
Preguntó mientras se acomodaba el abrigo alrededor de sus hombros. Santiago Mendoza, para servirle, señora. ¿Y usted? ¿Necesita que la lleve a algún lugar? Me llamo Carmen Villareal, respondió con una voz que había recuperado algo de firmeza. Estoy esperando que llegue mi sobrino de Ciudad de México. Se suponía que estaría aquí hace horas, pero con esta lluvia, no sé qué habrá pasado. Santiago observó el cielo nocturno, donde las nubes negras seguían descargando su furia líquida sin signos de cesar. El viento había arreciado, y ahora él mismo comenzaba a temblar bajo su camisa de algodón blanca, ya empapada. Señora Carmen, mi casa está a solo 3 cuadras de aquí. ¿Por qué no viene conmigo? Mi hija Esperanza puede prepararle un té caliente mientras esperamos que mejore el clima. Mañana por la mañana seguramente encontrará a su sobrino. Carmen dudó por un momento. Los tiempos eran difíciles y la desconfianza hacia los extraños era común, especialmente para una mujer mayor viajando sola. Pero algo en la mirada honesta de Santiago, en la sinceridad de sus gestos, le transmitió una sensación de seguridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Es usted muy gentil, don Santiago, pero no quiero ser una molestia para su familia. No es ninguna molestia, señora. Al contrario, será un honor recibir en mi humilde hogar a una dama como usted. Así, Santiago y Carmen comenzaron a caminar juntos por las calles mojadas de Guadalajara. Él la protegía del viento con su cuerpo, mientras ella se aferraba al abrigo como si fuera el más preciado de los tesoros. Avanzaban lentamente, sorteando los charcos que se habían formado en las calles mal pavimentadas y esquivando las tejas que ocasionalmente caían de los techos debido a la tormenta. Durante el trayecto, Santiago le contó a Carmen su historia. Era viudo desde hacía 3 años, cuando su esposa María del Pilar había muerto de tuberculosis, dejándolo solo con 2 hijos pequeños, Esperanza, de 12 años, y Miguel, de 8. Trabajaba como carpintero en el taller de don Evaristo, un hombre bueno pero tacaño, que le pagaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la noche, pero el dinero nunca alcanzaba para cubrir todas las necesidades de la familia. Los niños son mi vida, le decía Santiago mientras esquivaban otro charco profundo. Esperanza es muy inteligente, le encanta leer. Ojalá pudiera mandarla a la escuela de las monjas, pero la colegiatura es demasiado cara para mis posibilidades. Miguel es travieso como todo niño de su edad, pero tiene un corazón noble. A veces me ayuda en el taller, aunque es todavía muy pequeño para manejar las herramientas pesadas. Carmen escuchaba con atención, admirando la dedicación de este hombre hacia sus hijos. En su voz detectaba el amor infinito de un padre que lucha contra todas las adversidades para sacar adelante a su familia. ¿Y usted, señora Carmen? ¿Viene de muy lejos? La anciana suspiró profundamente antes de responder. Vengo de la Ciudad de México. He estado visitando a mi hermana en Morelia, pero ella enfermó gravemente y, bueno, ya no está con nosotros. Mi sobrino Roberto debía recogerme hoy para regresar juntos a la capital, pero como le dije, no ha aparecido. Lo lamento mucho, señora. La pérdida de un ser querido siempre es muy dolorosa. Mi hermana y yo éramos muy unidas. Después de que murió mi esposo hace 10 años, ella era mi única compañía constante. Ahora me siento muy sola en este mundo.
Santiago se detuvo un momento y miró a Carmen con genuina compasión. Señora, uno nunca está verdaderamente solo mientras tenga a Dios en su corazón y encuentre personas buenas en su camino. Esta noche, usted no está sola. Estas palabras conmovieron profundamente a Carmen, quien sintió una calidez en el pecho que no tenía que ver solo con el abrigo que llevaba puesto. Finalmente, llegaron a la casa de Santiago, una construcción sencilla de adobe con techo de tejas, pintada de color azul cielo y con una pequeña ventana enrejada que daba a la calle. La puerta de madera, desgastada por los años pero bien cuidada, se abrió antes de que Santiago pudiera tocar. ¡Papá!, exclamó Esperanza, una niña de 12 años con grandes ojos negros y cabello oscuro recogido en trenzas. Estaba muy preocupada. Con esta lluvia tan fuerte. «Ya estoy aquí, mi amor», respondió Santiago, abrazando a su hija. «Te presento a la señora Carmen. Va a pasar la noche con nosotros, porque se quedó atrapada por la tormenta». Esperanza, educada en las tradiciones de hospitalidad mexicana, inmediatamente hizo una reverencia a Carmen. «Bienvenida a nuestra casa, señora. Permítame ayudarla con lo que necesite». Miguel apareció detrás de su hermana, frotándose los ojos con sueño. Era un niño pequeño y delgado, con el cabello revuelto y una sonrisa picaresca que inmediatamente iluminó su rostro al ver a la visita. «¿Es su abuelita, papá?», preguntó con la inocencia propia de su edad. Santiago rió suavemente. «No, Miguel, la señora Carmen es nuestra invitada. Salúdala como te enseñé». El niño se acercó y extendió su pequeña mano hacia Carmen. «Mucho gusto, señora. ¿Quiere que le enseñe mi colección de canicas?». Carmen sintió que su corazón se derretía ante la dulzura de estos niños. Hacía tanto tiempo que no experimentaba el calor de un hogar familiar que casi había olvidado lo reconfortante que podía ser. La casa, aunque pequeña y modesta, estaba impecablemente limpia y ordenada. Las paredes de adobe estaban decoradas con algunos cuadros religiosos y fotografías familiares. En un rincón de la sala principal había un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, con velas votivas que proporcionaban una luz cálida y reconfortante. Los muebles eran escasos pero funcionales. Una mesa de madera hecha por el propio Santiago, 4 sillas desparejas pero sólidas, y un viejo sofá cubierto con mantas tejidas a mano. Esperanza corrió a la pequeña cocina y pronto regresó con una taza humeante de té de canela y un plato con pan dulce casero. «No es mucho, señora Carmen, pero está hecho con cariño». Carmen tomó la taza entre sus manos temblorosas, sintiendo cómo el calor se extendía por sus dedos entumecidos por el frío. El aroma del té especiado la transportó a su propia infancia, cuando su madre le preparaba bebidas similares en las frías noches de invierno. «Este té está delicioso, querida. ¿Tú lo preparaste?». «Sí, señora. Mi mamá me enseñó la receta antes de irse al cielo», respondió Esperanza con una madurez que contrastaba con su corta edad. Santiago observó la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. Sus hijos habían tenido que crecer demasiado rápido después de la muerte de su madre, asumiendo responsabilidades que no les correspondían por su edad. Esperanza se había convertido en una pequeña madre para Miguel, cocinando, limpiando y cuidándolo cuando Santiago trabajaba hasta tarde. «Papá está temblando», observó Miguel, acercándose a su padre. «¿Dónde está su abrigo?». Santiago miró a Carmen
quien inmediatamente comprendió. Niños, su padre es el hombre más generoso que he conocido. Me prestó su abrigo cuando me encontró empapada por la lluvia. Es un verdadero caballero. Esperanza corrió a buscar una manta y la colocó sobre los hombros de su padre. Papá siempre nos dice que debemos ayudar a los demás, pero usted también debe cuidarse. Estoy bien, mi amor. Un poco de frío no me va a hacer daño. Carmen observó esta interacción familiar con creciente admiración. En esta casa humilde había encontrado más calidez y generosidad que en muchos hogares adinerados que había visitado a lo largo de su vida. Mientras la lluvia continuaba azotando el exterior, la pequeña familia y su invitada se sentaron alrededor de la mesa de madera. Miguel, con su curiosidad infantil, bombardeó a Carmen con preguntas sobre la Ciudad de México, sobre los edificios altos, los tranvías y las tiendas elegantes que había escuchado mencionar a los adultos. ¿Es cierto que en la capital hay edificios de 10 pisos? Preguntaba con los ojos muy abiertos. Así es, pequeño. Incluso hay algunos más altos. Y hay muchos automóviles. No como aquí donde todavía se ven carretas tiradas por burros. Santiago sonreía al ver la fascinación de sus hijos con las historias de Carmen. Él mismo nunca había salido de Jalisco y solo conocía la Ciudad de México por las descripciones de otros viajeros. Señora Carmen, dijo Esperanza con timidez, ¿usted sabe leer? Por supuesto, querida, me encanta leer. ¿Y tú? Los ojos de la niña se iluminaron. Sí, bueno, un poco. Tengo algunos libros que me regaló la maestra antes de que dejáramos la escuela, pero hay palabras que no entiendo. Carmen sintió una punzada en el corazón. ¿Ya no van a la escuela? Santiago intervino con una mezcla de vergüenza y tristeza en la voz. Tuve que sacarlos hace 6 meses. No podía pagar la colegiatura y además necesitaba que Esperanza me ayudara con Miguel mientras yo trabajo. Papá dice que cuando tenga más dinero podremos volver, añadió Miguel con optimismo infantil. Carmen guardó silencio por un momento, procesando esta información. Veía en Esperanza una inteligencia brillante que se estaba desperdiciando por las circunstancias económicas de la familia. Era una situación que se repetía en miles de hogares mexicanos de la época, donde los niños pobres tenían que abandonar sus sueños educativos para contribuir a la supervivencia familiar. ¿Te gustaría seguir estudiando, Esperanza?, preguntó Carmen suavemente. Más que nada en el mundo, señora. Quiero ser maestra algún día, como la señorita Rosa, que me enseñó a leer. Ella me dijo que tengo talento para las letras. Santiago miró a su hija con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía cuánto deseaba estudiar, pero sus recursos económicos simplemente no lo permitían. Los sueños son muy importantes, dijo Carmen. Nunca dejes de soñar, querida. La conversación continuó durante horas. Carmen les habló de sus viajes por diferentes estados de México, de las tradiciones que había conocido, de la vida en la capital. A cambio, Santiago le contó sobre su trabajo como carpintero, sobre las piezas que había creado con sus propias manos, sobre su amor por la madera y la satisfacción de crear algo bello y útil. Mi sueño, confesó Santiago, es algún día tener mi propio taller, poder trabajar en encargos más grandes, muebles finos para las familias adineradas. Con eso, podría ganar lo suficiente para que mis hijos estudien en las mejores escuelas. ¿Y por qué no lo ha hecho?,
preguntó Carmen. Santiago rió con amargura. Para abrir un taller propio, necesito dinero que no tengo, señora. Herramientas, un local, materiales, permisos. Es un sueño hermoso, pero inalcanzable para alguien como yo. Carmen asintió comprensivamente. Conocía muy bien las barreras económicas que impedían a las personas trabajadoras prosperar, sin importar cuán talentosas o dedicadas fueran. Cuando finalmente el reloj de péndulo de la casa marcó las 3 de la madrugada, la lluvia había disminuido a una llovizna suave. Santiago preparó su propia cama para Carmen y él durmió en el sofá, insistiendo en que su invitada tuviera la comodidad que se merecía. Don Santiago, le dijo Carmen antes de retirarse, no sé cómo agradecerle su generosidad. En un mundo donde cada vez hay menos bondad, usted me ha demostrado que todavía existen personas verdaderamente buenas. No hay nada que agradecer, señora Carmen. Cualquiera habría hecho lo mismo. Se equivoca, respondió ella con firmeza. No cualquiera habría dado su único abrigo a una desconocida en una noche de tormenta. No cualquiera habría abierto su hogar a una anciana sin preguntas. Usted es especial, don Santiago, y sus hijos son afortunados de tener un padre como usted. La mañana siguiente amaneció despejada y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado el mundo entero. Los rayos del sol se filtraban por la pequeña ventana de la habitación, despertando suavemente a Carmen. Se incorporó lentamente, sintiendo sus huesos entumecidos por la edad y la humedad, pero con el espíritu más liviano de lo que había estado en meses. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho y el sonido de voces alegres. Carmen se vistió cuidadosamente y salió para encontrar a toda la familia Mendoza desayunando alrededor de la mesa de madera. «Buenos días, señora Carmen», la saludó Miguel con una sonrisa radiante. Esperanza hizo tortillas. «Buenos días, queridos», respondió Carmen, sintiendo nuevamente esa calidez familiar que había echado tanto de menos. Santiago se levantó inmediatamente para ofrecerle una silla. «¿Descansó bien, señora? Espero que la cama haya sido cómoda». «Dormí maravillosamente, gracias. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan en paz». Esperanza sirvió a Carmen un plato con huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas recién hechas y una taza de café de olla endulzado con piloncillo. Era un desayuno sencillo, pero preparado con amor, y Carmen lo saboreó como si fuera el más exquisito banquete. «Señora Carmen», dijo Esperanza mientras comían, «anoche me puse a pensar en lo que me contó sobre los libros de la Ciudad de México. ¿Es verdad que hay bibliotecas grandes donde uno puede leer todos los libros que quiera?» «Así es, querida. La Biblioteca Nacional tiene miles de libros sobre todos los temas que puedas imaginar. Historia, literatura, ciencias, arte. Es como un tesoro infinito de conocimiento». Los ojos de Esperanza brillaron con una mezcla de fascinación y anhelo. Santiago observó a su hija y sintió una punzada de dolor al ver cuánto deseaba algo que él no podía proporcionarle. «Algún día irás a conocer esas bibliotecas», le dijo Carmen, con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Una mente como la tuya está destinada a grandes cosas». Después del desayuno, Santiago se preparó para ir al trabajo. Se puso su camisa limpia, sus pantalones de trabajo y buscó su abrigo, antes de recordar que se lo había prestado a Carmen la noche anterior. «Ay, disculpe, señora», dijo con una sonrisa. «¿Podría devolverme mi abrigo?
Aunque hoy no llueve, en el taller hace frío por las mañanas. Carmen se levantó inmediatamente. Por supuesto, don Santiago, déjeme buscarlo. Pero cuando fue a recoger el abrigo, algo llamó su atención. En el bolsillo interior había un pequeño papel doblado que se había caído durante la noche. Lo recogió, pensando que podría ser algo importante para Santiago, pero al desdoblarlo, sus ojos se abrieron con asombro. Era una fotografía vieja en blanco y negro, fechada en 1945. En ella aparecía un joven soldado mexicano vestido con el uniforme del Escuadrón 201, la unidad aérea que México había enviado a la Segunda Guerra Mundial. El soldado sonreía a la cámara con una expresión de valentía y esperanza. En el reverso de la fotografía, con letra cuidadosa, estaba escrito: «Para mi querida María del Pilar, tu esposo que te ama, Santiago Mendoza, Filipinas, 1945». Carmen sintió que las piernas le temblaban. Esa fotografía la transportó inmediatamente a un recuerdo que había guardado en lo más profundo de su corazón durante 8 años. Era el año 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. Carmen trabajaba entonces como supervisora en una fábrica textil de la Ciudad de México que había sido reconvertida para producir uniformes militares. Una tarde, mientras revisaba la calidad de unas chaquetas destinadas al Escuadrón 201, un joven oficial había llegado para inspeccionar el pedido. Era un hombre apuesto, de unos 25 años, con ojos inteligentes y una sonrisa que irradiaba confianza. Se llamaba Teniente Carlos Villarreal y era el hermano menor de Carmen. Había venido a despedirse antes de partir hacia las Filipinas, donde el escuadrón mexicano participaría en los combates contra las fuerzas japonesas. Carmen le había dicho ese día: «Quiero que sepas que llevo conmigo el recuerdo de toda nuestra familia. Si algo me pasa allá, quiero que sepas cuánto te amo y cuánto agradezco todo lo que has hecho por mí». Carmen recordaba haber llorado en los brazos de su hermano menor, presintiendo que quizás sería la última vez que lo vería. Carlos había partido una semana después junto con otros 300 mexicanos valientes que cruzaron el Océano Pacífico para luchar en una guerra lejana. Las noticias del frente llegaban esporádicamente. El Escuadrón 201 había tenido actuaciones heroicas, pero también había sufrido bajas significativas. Durante meses, Carmen vivió en la angustia de no saber si su hermano estaba vivo o muerto. Finalmente, en enero de 1946, llegó la noticia que había temido. El teniente Carlos Villarreal había muerto el 23 de diciembre de 1945, cuando su avión fue derribado durante una misión de combate sobre la isla de Luzón. Tenía solo 26 años. Pero había algo más en esa terrible noticia. Carlos no había muerto solo. Durante sus últimos días, según el informe militar, había estado siendo cuidado por un sargento del mismo escuadrón que había resultado herido en la misma misión. Este sargento había arriesgado su propia vida para tratar de salvar a Carlos, permaneciendo a su lado durante sus últimas horas y prometiéndole que llevaría sus últimas palabras a la familia. Ese sargento se llamaba Santiago Mendoza. Carmen nunca había podido contactar a Santiago después de la guerra. Los registros militares eran incompletos y muchos soldados habían regresado a sus pueblos natales sin mantener contacto con las autoridades. Durante años se había preguntado qué habría sido del hombre que había acompañado a su hermano en sus últimos momentos.
Y ahora, por una casualidad inexplicable del destino, había pasado la noche en la casa de ese mismo hombre, sin que ninguno de los dos lo supiera. Con las manos temblorosas, Carmen regresó a la sala donde Santiago se estaba despidiendo de sus hijos antes de ir al trabajo. «Don Santiago», dijo con voz temblorosa, «necesito preguntarle algo muy importante». Santiago se volvió hacia ella, notando inmediatamente el cambio en su expresión. «¿Qué sucede, señora Carmen? ¿Se siente mal?» Carmen le mostró la fotografía. «¿Usted estuvo en las Filipinas durante la guerra?» Santiago palideció al ver la imagen. «Sí, señora, pero ¿cómo?» «Mi hermano se llamaba Carlos Villarreal, era teniente del Escuadrón 201. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones de ambos». Santiago tomó la fotografía con manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. «Carlos», susurró, «su hermano Carlos, él murió en mis brazos». Carmen se desplomó en una silla, abrumada por la emoción. Esperanza y Miguel observaban la escena sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la intensidad del momento. «Cuénteme», pidió Carmen con voz quebrada. «Por favor, cuénteme qué pasó». Santiago se sentó frente a ella, con la fotografía aún en sus manos. Fue el 23 de diciembre de 1945. Íbamos en una misión de reconocimiento sobre Luzón. El avión del teniente Villarreal fue alcanzado por fuego antiaéreo japonés y se estrelló a unos 200 metros del mío. Yo también fui derribado, pero sobreviví al impacto. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Santiago mientras recordaba esos momentos terribles. Cuando llegué hasta él, estaba gravemente herido. Sabía que no iba a sobrevivir, pero estaba consciente. Me pidió que le prometiera algo. «¿Qué le pidió?», preguntó Carmen, aunque su corazón ya intuía la respuesta. «Me pidió que si alguna vez regresaba a México, buscara a su familia, especialmente a su hermana Carmen, que trabajaba en una fábrica textil de la Ciudad de México. Me dijo que le dijera cuánto la amaba y cuánto lamentaba no poder regresar para cuidar de ella». Carmen sollozó abiertamente. «¿Dijo algo más?» «Sí, me dijo que usted había sido como una madre para él después de que murieron sus padres, que usted había trabajado día y noche para que él pudiera estudiar y convertirse en oficial. Sus últimas palabras fueron: dile a Carmen que usé todo lo que me enseñó, que fui valiente hasta el final, porque ella me enseñó a ser fuerte». Carmen se cubrió el rostro con las manos, abrumada por una mezcla de dolor y gratitud que había estado esperando sentir durante 8 largos años. «Durante años traté de encontrarla», continuó Santiago, «pero los registros de la fábrica se habían perdido y México es muy grande. Guardé esta fotografía como una promesa de que algún día cumpliría la palabra que le di a su hermano». Esperanza se acercó tímidamente a Carmen y le puso una mano en el hombro. «Señora Carmen, no llore. Mi papá dice que cuando alguien muere haciendo algo valiente, su alma va directamente al cielo». Carmen levantó la mirada hacia la niña y luego hacia Santiago. En sus ojos había una mezcla de dolor por la pérdida y gratitud por haber encontrado finalmente las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. «Don Santiago», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, «usted no sabe lo que significa para mí escuchar estas palabras.
Durante 8 años me he preguntado si Carlos sufrió, si murió solo, si sus últimos pensamientos fueron para su familia. No murió solo, aseguró Santiago, y no sufrió más de lo necesario. Fue valiente hasta el final, tal como usted le enseñó. Carmen se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas. Ahora entiendo por qué el destino nos juntó anoche. No fue casualidad que usted me encontrara bajo la lluvia. Era la forma en que mi hermano finalmente cumplía su promesa de enviarme un mensaje. Santiago asintió, sintiendo también la mano del destino en estos acontecimientos extraordinarios. Pero hay algo más que debo decirle, don Santiago, continuó Carmen con una determinación renovada. Carlos no solo me pidió que lo esperara. Antes de partir a la guerra, me hizo jurar que si él no regresaba, yo usaría su herencia para ayudar a otros soldados y sus familias. Santiago frunció el ceño, sin comprender a dónde quería llegar Carmen. Verá, don Santiago, mi familia tenía cierta posición económica. Cuando Carlos murió, heredó una suma considerable de dinero que él había ganado en algunos negocios antes de la guerra. Durante estos 8 años, he estado buscando la manera correcta de honrar su memoria y cumplir mi promesa. Carmen hizo una pausa, mirando a Esperanza y Miguel, que seguían la conversación con fascinación infantil. Creo que finalmente he encontrado la forma perfecta de hacerlo. En ese momento sonaron unos golpes fuertes en la puerta. Santiago fue a abrir y se encontró con un hombre bien vestido de unos 40 años, que llevaba un maletín de cuero y vestía un traje elegante de 3 piezas. ¿Es usted Santiago Mendoza?, le preguntó el hombre con voz profesional. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Me llamo Roberto Villareal. Soy abogado. Vengo buscando a mi tía, Carmen Villareal. Creemos que pasó la noche aquí. Carmen apareció detrás de Santiago. Roberto, querido, aquí estoy. Llegas en el momento perfecto. Roberto Villareal era un hombre distinguido, con cabellos ya canosos en las sienes y una presencia que irradiaba autoridad y educación. Sus ojos, del mismo color azul desvanecido que los de Carmen, mostraron alivio al ver a su tía. Tía Carmen, estuve buscándola toda la noche. Ayer se descompuso mi automóvil en la carretera de Morelia y no pude llegar a recogerla como habíamos acordado. Cuando llegué a la pensión, me dijeron que había salido durante la tormenta. Temí lo peor. Estoy perfectamente bien, Roberto. De hecho, he tenido la noche más extraordinaria de mi vida. Roberto miró a Santiago con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Usted cuidó de mi tía anoche? No sé cómo agradecerle. No fue nada, licenciado. Cualquiera habría hecho lo mismo. Carmen intervino. Roberto, necesito que hagas algo por mí. ¿Trajiste tus documentos legales? Roberto asintió, palmeando su maletín. Por supuesto, tía. Siempre los llevo conmigo. Perfecto. Quiero hacer una transferencia de fondos. Una transferencia muy importante. Santiago observaba la conversación sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Esperanza y Miguel se habían acercado tímidamente, fascinados por la presencia del elegante abogado. Roberto, continuó Carmen, quiero que transfieras 50,000 pesos de mi cuenta personal a nombre de Santiago Mendoza. Santiago sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Señora Carmen, no puedo aceptar eso. Es demasiado dinero. Don Santiago, déjeme explicarle, dijo Carmen con firmeza. Esos 50,000 pesos eran de mi hermano Carlos. Él me pidió que los usara para ayudar a soldados y sus familias.
Usted es un soldado que arriesgó su vida por México, que cuidó de mi hermano en sus últimos momentos y que ahora está luchando solo para sacar adelante a sus 2 hijos. Roberto miró a su tía con sorpresa. Tía, ¿estás segura de esto? Es una suma muy considerable. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió Carmen categóricamente. Además, hay condiciones específicas para el uso de ese dinero. Santiago seguía en shock, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. La primera condición, continuó Carmen, es que use parte de ese dinero para establecer su propio taller de carpintería. Vi sus trabajos anoche, don Santiago. Tiene talento excepcional y merece tener su propio negocio. Señora Yo, déjeme terminar, interrumpió Carmen gentilmente. La segunda condición es que use otra parte para enviar a Esperanza y Miguel a las mejores escuelas de Guadalajara. Esos niños tienen un potencial extraordinario y merecen la mejor educación posible. Esperanza se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. ¿De verdad podré regresar a la escuela? No solo regresarás a la escuela, querida. Irás a la mejor escuela privada de la ciudad. Y cuando termines la preparatoria, si quieres estudiar en la universidad, también habrá dinero para eso. Miguel, que apenas comenzaba a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, preguntó con inocencia: ¿eso significa que papá ya no tendrá que trabajar hasta tan tarde? Santiago se desplomó en una silla, abrumado por las emociones. Señora Carmen, no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé. Hay una tercera condición, añadió Carmen. Quiero que parte de ese dinero se use para ayudar a otras familias necesitadas de Guadalajara. Familias como la suya, donde los padres trabajan duro, pero no pueden salir adelante por las circunstancias. Roberto había comenzado a preparar los documentos necesarios. Tía, necesitaré algunos datos personales del señor Mendoza para procesar la transferencia. Por supuesto, don Santiago, por favor proporcione a Roberto toda la información que necesite. Santiago, aún en shock, comenzó a dictar sus datos mientras Roberto llenaba los documentos legales con letra cuidadosa. Señor Mendoza, dijo Roberto mientras escribía, mi tía es una mujer muy especial. Durante años ha estado buscando la forma correcta de honrar la memoria de mi tío Carlos, su hermano. Creo que finalmente encontró exactamente lo que él habría querido. Carmen se acercó a Santiago y le tomó las manos. Don Santiago, anoche usted me dio su abrigo cuando yo lo necesitaba. Hoy yo le doy esta oportunidad porque usted la necesita. Es la forma en que funciona la bondad en este mundo. Se extiende de una persona a otra, creando cadenas infinitas de generosidad. Pero, señora, protestó Santiago débilmente, yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Exactamente, respondió Carmen con una sonrisa. Usted hizo lo que una persona decente hace, y eso es más raro de lo que debería ser. Además, usted le dio a mi hermano algo más valioso que cualquier dinero. Le dio compañía en sus últimos momentos y le prometió cuidar de su mensaje para mí. Roberto terminó de llenar los documentos y se los mostró a Carmen. Todo está listo, tía. Solo necesito las firmas. Carmen firmó los documentos con mano firme y luego se los entregó a Santiago. Ahora firme usted, don Santiago, no como beneficiario de caridad, sino como un hombre que se ha ganado esta oportunidad. Con manos temblorosas, Santiago firmó los documentos que cambiarían para siempre el destino de su familia.
La transferencia estará disponible en el banco mañana por la mañana, explicó Roberto. Es una suma considerable, señor Mendoza. Le recomiendo que busque asesoría para administrarla sabiamente. Yo mismo lo ayudaré con eso, añadió Carmen. Conozco a varios empresarios honestos en Guadalajara que pueden orientarlo sobre la mejor ubicación para su taller y los proveedores más confiables. Esperanza y Miguel seguían en un estado de asombro alegre. La perspectiva de regresar a la escuela, de que su padre tuviera su propio negocio, de que su familia finalmente pudiera vivir sin la constante preocupación económica, era más de lo que habían soñado jamás. Señora Carmen, dijo Esperanza con voz emocionada, ¿usted cree que algún día podré conocer esa biblioteca grande de la Ciudad de México? Carmen sonrió con ternura. Querida, no solo la conocerás. Cuando termines la preparatoria, si quieres estudiar en la Universidad Nacional, yo personalmente me aseguraré de que tengas todo lo que necesites. ¿Y yo también podré ir a la universidad?, preguntó Miguel con esperanza. Por supuesto, pequeño. Ambos podrán estudiar lo que deseen y llegar tan lejos como sus talentos y esfuerzos se los permitan. Santiago se levantó lentamente y se dirigió hacia Carmen. Sin palabras, la abrazó con la gratitud y el respeto que se abraza a una madre o a una hermana querida. Señora Carmen, dijo con voz quebrada por la emoción, no sé cómo voy a poder pagarle esto. Ya me lo pagó don Santiago. Me pagó cuando me dio su abrigo anoche, cuando me recibió en su hogar, cuando me trató con dignidad y respeto. Y me lo pagó hace 8 años, cuando acompañó a mi hermano en sus últimos momentos. Carmen se separó del abrazo y miró a toda la familia Mendoza. Pero hay algo más que quiero pedirles. Todos la miraron expectantes. Quiero que me permitan ser parte de esta familia. No tengo hijos propios. Y después de conocerlos anoche, me he dado cuenta de que ustedes han llenado un vacío en mi corazón que ni siquiera sabía que tenía. Esperanza corrió hacia Carmen y la abrazó. Claro que puede ser parte de nuestra familia, ¿verdad, papá? Santiago asintió con una sonrisa que irradiaba felicidad pura. Será un honor, señora Carmen, será un honor. Miguel también se unió al abrazo. ¿Eso significa que usted será como nuestra abuela? Si ustedes quieren, sí, pequeño. Me encantaría ser su abuela del corazón. Roberto observaba la escena con una sonrisa emocionada. Tía, creo que tío Carlos estaría muy orgulloso de ti en este momento. Carmen levantó la mirada hacia el techo, como si pudiera ver a través de él hasta el cielo. Espero que sí, Roberto. Espero que finalmente esté en paz, sabiendo que su mensaje llegó a destino y que su herencia está siendo usada para crear algo hermoso. Los días siguientes fueron de una actividad frenética, pero gozosa para la familia Mendoza. Carmen se había quedado en Guadalajara en lugar de regresar inmediatamente a la Ciudad de México, decidida a ayudar personalmente en la transición de Santiago hacia su nueva vida. Juntos visitaron varios locales disponibles para el taller de carpintería. Carmen, con su experiencia en negocios, ayudó a Santiago a evaluar las ventajas y desventajas de cada ubicación. Finalmente, escogieron un local amplio en la calle López Cotilla, cerca del centro de la ciudad, pero no demasiado caro, con buena iluminación natural y espacio suficiente para maquinaria y almacenamiento de materiales. Este lugar tiene buena energía, declaró Carmen mientras caminaban por el local vacío.
puedo imaginar aquí hermosos muebles siendo creados. Santiago medía las dimensiones con sus ojos expertos de carpintero. Aquí podría poner la sierra principal, allá el banco de trabajo, y en ese rincón un área para el acabado y barnizado. Esperanza y Miguel corrían por el local vacío, sus voces haciendo eco en las paredes desnudas, imaginando ya cómo sería cuando estuviera lleno de las creaciones de su padre. También visitaron las mejores escuelas privadas de Guadalajara, el Colegio de las Hermanas de la Caridad para Esperanza, conocido por su excelencia académica y su programa especial para señoritas con talento en literatura. Para Miguel, la Escuela de los Hermanos Maristas, famosa por su disciplina, pero también por su enfoque integral en la educación de los niños. Quiero que ambos tengan no solo una educación académica excelente, explicó Carmen a los directores de ambas instituciones, sino también una formación en valores que los prepare para ser ciudadanos ejemplares. Las inscripciones fueron aceptadas inmediatamente. La reputación de la familia Villarreal y la solvencia económica demostrada abrieron todas las puertas. Una tarde, mientras Santiago y Carmen revisaban catálogos de herramientas para el taller, Esperanza se acercó tímidamente. Señora Carmen, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, querida, puedes preguntarme lo que quieras. ¿Usted nunca se casó? ¿Nunca tuvo hijos propios? Carmen dejó el catálogo a un lado y miró a la niña con ternura. Me casé una vez, cuando era muy joven. Mi esposo se llamaba Eduardo y era un hombre maravilloso. Pero murió en un accidente de tren cuando llevábamos solo 2 años casados. ¿Y nunca quiso casarse otra vez? Por un tiempo pensé que sí, pero luego vino la guerra, murió mi hermano Carlos y me dediqué completamente a cuidar de mi hermana mayor, la que acababa de fallecer en Morelia. El tiempo pasó y, bueno, supongo que nunca encontré a la persona correcta en el momento correcto. Esperanza reflexionó sobre esto con la seriedad que caracterizaba sus 12 años. ¿Se siente sola? Carmen sonrió y acarició el cabello de la niña. Hasta hace pocos días, sí, pero ahora que los tengo a ustedes, ya no me siento sola para nada. Papá dice que cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana, comentó Esperanza sabiamente. Tu papá es muy sabio, querida, y creo que ustedes han sido mi ventana. Esa noche, durante la cena, Carmen hizo un anuncio que sorprendió a todos. He decidido mudarme permanentemente a Guadalajara. Roberto, quien había regresado de la Ciudad de México pero estaba de visita, la miró con sorpresa. ¿Estás segura, tía? Tu vida entera está en la capital. Mi vida pasada está en la capital, corrigió Carmen. Mi vida futura está aquí, con esta familia. Santiago dejó el tenedor en el plato. Señora Carmen, no queremos que tome decisiones tan importantes solo por nosotros. No las estoy tomando solo por ustedes, respondió Carmen con una sonrisa. Las estoy tomando por mí también. Por primera vez en muchos años me siento verdaderamente necesitada y querida. Pero, ¿dónde va a vivir?, preguntó Miguel con preocupación práctica. Bueno, dijo Carmen con una sonrisa misteriosa. Resulta que hay una casa muy bonita cerca del centro de la ciudad que está en venta. Tiene un jardín grande, 4 recámaras y está a solo 10 minutos caminando del taller de tu papá. Santiago frunció el ceño. Señora Carmen, no queremos que gaste su dinero en... ¿Santiago?
interrumpió Carmen gentilmente. Deja que una vieja tome sus propias decisiones. Además, esa casa tiene espacio suficiente para que ustedes se vengan a vivir conmigo si quieren. Los niños estarían más cerca de sus nuevas escuelas y tú estarías cerca del taller. Esperanza y Miguel intercambiaron miradas emocionadas. La perspectiva de vivir en una casa grande, con jardín, cerca de sus escuelas y del trabajo de su padre, era como un sueño hecho realidad. ¿Qué opinas, papá?, preguntó Esperanza. Santiago miró alrededor de su pequeña casa de adobe, la casa donde había vivido con María del Pilar, donde habían nacido sus hijos, donde había pasado tantos momentos de alegría como de tristeza. Era difícil imaginar vivir en otro lugar. No sé, dijo honestamente. Esta casa tiene muchos recuerdos. Carmen asintió comprensivamente. Lo entiendo perfectamente, Santiago. No hay prisa. La oferta estará siempre abierta. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten y cuando sientan que están listos para un cambio, la puerta estará abierta. ¿Y si nunca nos sentimos listos?, preguntó Miguel. Carmen rió. Entonces, yo vendré a visitarlos todos los días y seguiremos siendo una familia de corazón, aunque no vivamos bajo el mismo techo. 2 semanas después, el taller Carpintería San Carlos abrió sus puertas. Santiago había decidido ponerle ese nombre en honor al hermano de Carmen, y ella había llorado de emoción al escuchar la decisión. El día de la inauguración, toda la comunidad del barrio se acercó para conocer el nuevo negocio. Carmen había insistido en que sirvieran tamales, agua fresca de horchata y dulces tradicionales para celebrar apropiadamente. Don Evaristo, el antiguo jefe de Santiago, llegó temprano en la mañana. Santiago, le dijo con una mezcla de orgullo y melancolía, siempre supe que algún día tendrías tu propio taller. Eres el mejor carpintero que he conocido. Don Evaristo, usted me enseñó todo lo que sé. Siempre le estaré agradecido. Y yo te deseo todo el éxito del mundo, muchacho. Te lo mereces. Los primeros encargos no tardaron en llegar. Una familia adinerada del centro quería una sala completa de madera de caoba. Otro cliente necesitaba reparar un escritorio antiguo que había pertenecido a su abuelo. Una joven pareja encargó la cuna para su primer bebé. Santiago trabajaba con una energía renovada, sabiendo que cada peso que ganaba iba directamente a asegurar el futuro de sus hijos. Ya no tenía que preocuparse por el dinero para la comida o la renta. Ahora podía concentrarse en crear las mejores piezas posibles y en construir una reputación sólida. Esperanza había comenzado en el Colegio de las Hermanas de la Caridad y se adaptó rápidamente. Sus maestras quedaron impresionadas con su nivel de lectura y su capacidad para redacción, a pesar de los meses que había estado fuera de la escuela. Señorita Mendoza, le dijo la Madre Superiora un día, tiene usted un talento excepcional para las letras. Con el apoyo adecuado, podría llegar muy lejos. Miguel también prosperaba en la escuela de los hermanos maristas. Su personalidad alegre y su curiosidad natural lo convirtieron rápidamente en el favorito de sus maestros y compañeros. Una tarde, Carmen llegó al taller con una sorpresa especial para Santiago. ¿Recuerda que me contó sobre su sueño de hacer muebles finos para familias adineradas? Le preguntó con una sonrisa misteriosa. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tengo un encargo muy especial para usted.
El señor Rodríguez, dueño de la hacienda más grande de Jalisco, necesita amueblar completamente su nueva casa en Guadalajara. Sala, comedor, recámaras, biblioteca, oficina, todo. Santiago se quedó sin habla. Era el tipo de encargo con el que había soñado durante años. ¿Cómo? Le enseñé algunas fotografías de sus trabajos anteriores. Quedó muy impresionado con la calidad. El presupuesto es de 20,000 pesos. Santiago se sentó pesadamente en su banco de trabajo. 20,000 pesos era más dinero del que había ganado en todo el año anterior. Señora Carmen, no sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros. Santiago, dijo Carmen sentándose a su lado. ¿Puedo contarle algo que nunca le he dicho a nadie? Santiago asintió. Cuando era niña, mi padre nos abandonó a mi madre, a Carlos y a mí. Mi madre trabajaba lavando ropa para otras familias, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Había días en que no teníamos qué comer. Santiago escuchaba atentamente, entendiendo por primera vez de dónde venía la compasión profunda de Carmen. Un día, cuando tenía la edad de Esperanza, una señora rica del pueblo me vio estudiando bajo un farol porque en casa no teníamos luz eléctrica. Se acercó y me preguntó qué estaba leyendo. Cuando le expliqué que quería estudiar para salir de la pobreza, esa señora cambió mi vida. ¿Qué hizo? Me pagó la escuela, me compró libros, me ayudó a conseguir trabajo en la fábrica textil cuando terminé los estudios básicos. Sin ella, yo nunca habría salido adelante. Carlos tampoco habría podido estudiar para ser oficial militar. Carmen hizo una pausa, limpiándose una lágrima. Esa señora me hizo prometer que si algún día tenía los medios, haría lo mismo por otra familia que lo necesitara. Durante años busqué la familia correcta, y cuando lo encontré a usted anoche, bajo la lluvia, ofreciéndome su abrigo sin conocerme, supe que había encontrado exactamente lo que estaba buscando. Santiago comprendió finalmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo generosidad, era el cumplimiento de una promesa hecha décadas atrás, una cadena de bondad que se extendía a través del tiempo. Ahora, continuó Carmen, le voy a pedir algo a usted. Lo que sea, señora Carmen. Cuando sus hijos sean adultos exitosos, quiero que les cuente esta historia y quiero que les pida que si algún día tienen los medios, hagan lo mismo por otra familia que lo necesite. Santiago asintió solemnemente. Se lo prometo. Los meses siguientes fueron los más prósperos y felices en la vida de la familia Mendoza. El taller de Santiago prosperaba más allá de sus sueños más optimistas. Su reputación como maestro carpintero se extendió por toda Guadalajara y pronto tenía encargos con meses de anticipación. Esperanza se había convertido en la mejor estudiante de su clase, devorando libros con una pasión que recordaba a Carmen su propia juventud estudiosa. Sus ensayos y composiciones eran leídos en voz alta por las maestras como ejemplos para las demás alumnas. Miguel había encontrado su vocación en las matemáticas y las ciencias naturales. Sus maestros decían que tenía mente de ingeniero y ya hablaba de estudiar en la Universidad Nacional cuando fuera mayor. Carmen había comprado efectivamente la casa cerca del centro, una hermosa construcción colonial con gruesas paredes de adobe, techos altos con vigas de madera y un jardín lleno de bugambilias y naranjos. Había invitado nuevamente a la familia Mendoza a mudarse con ella, pero Santiago había decidido que prefería mantener su independencia,
al menos por el momento. La casa estará siempre disponible, les había dicho Carmen. Cuando se sientan listos, si es que algún día se sienten listos. Una tarde de domingo, después de misa en la catedral, Carmen invitó a toda la familia a su nueva casa para la comida dominical. Había preparado mole poblano, arroz rojo, frijoles charros y tortillas hechas a mano. Un festín que llenó la casa con aromas deliciosos. Después de comer, mientras los adultos tomaban café de olla y los niños jugaban en el jardín, Carmen sacó una caja de fotografías viejas. «Quiero mostrarles algo», dijo, abriendo la caja cuidadosamente. Dentro había docenas de fotografías de diferentes épocas. Carmen fue sacándolas una por una, contando las historias detrás de cada imagen. «Esta es mi madre», dijo, mostrando la foto de una mujer de aspecto cansado, pero digno. «Esta es la fábrica donde trabajé durante 20 años. ¿Y esta? Esta es la señora que cambió mi vida». La fotografía mostraba a una mujer elegante de mediana edad, vestida con la moda de los años 20, sonriendo gentilmente a la cámara. Se llamaba Esperanza Morales. Era viuda, sin hijos propios, pero con un corazón enorme. Cuando murió, me dejó parte de su herencia con la condición de que la usara para ayudar a otros. Santiago tomó la fotografía. «¿Por eso puso Esperanza de nombre a su hija?», preguntó mirando a su propia hija que jugaba en el jardín. «En parte, sí, aunque también era el nombre de mi abuela paterna». Carmen continuó mostrando fotografías, su boda con Eduardo, sus viajes con Carlos antes de la guerra, momentos familiares que habían quedado preservados en blanco y negro. Finalmente, llegó al fondo de la caja y sacó una fotografía que hizo que todos se quedaran en silencio. Era la misma fotografía que Santiago llevaba en su abrigo, pero esta copia estaba enmarcada en plata y cuidadosamente preservada. «Esta la tengo desde 1946», explicó Carmen. «Cuando me entregaron las pertenencias de Carlos, venía junto con sus medallas y condecoraciones». Santiago observó las dos fotografías idénticas, maravillándose nuevamente del poder del destino para unir vidas que parecían destinadas a encontrarse. «Señora Carmen», dijo Esperanza, que se había acercado silenciosamente, «¿usted cree en los milagros?». Carmen sonrió y acarició el cabello de la niña. «Querida, después de lo que ha pasado con nosotros, ¿cómo no voy a creer? Yo creo que usted es nuestro ángel de la guarda», declaró Miguel con la seriedad de sus 8 años. «Y yo creo que ustedes son los míos», respondió Carmen, abrazando a ambos niños. Esa noche, después de que la familia Mendoza regresó a su casa, Carmen se quedó sola en su jardín, mirando las estrellas que brillaban sobre Guadalajara. En sus manos tenía la fotografía de Carlos, y en su corazón sentía una paz que no había experimentado en muchos años. «Carlos», susurró hacia el cielo estrellado, «creo que finalmente cumplí nuestra promesa. Encontré la familia perfecta para honrar tu memoria». Una suave brisa movió las hojas de los naranjos como si fuera la respuesta de su hermano desde el más allá. Al año siguiente, durante la celebración del primer aniversario del taller Carpintería San Carlos, Santiago hizo un anuncio que sorprendió a todos los asistentes. «Amigos y vecinos», dijo, elevando la voz para que todos pudieran escucharlo, «quiero compartir con ustedes algo muy especial». La multitud se quedó en silencio, expectante. Como muchos saben, este taller existe gracias a la generosidad extraordinaria
de la señora Carmen Villarreal, quien se ha convertido en parte de nuestra familia. Pero lo que quizás no saben es que su generosidad no termina conmigo. Santiago hizo una pausa, buscando con la mirada a Carmen, quien estaba entre la multitud con una expresión de curiosidad. Por eso, junto con la señora Carmen, hemos decidido establecer un fondo de becas para niños de familias trabajadoras que no pueden costear la educación de sus hijos. Cada mes, el 10% de las ganancias del taller irá a este fondo. La multitud estalló en aplausos. Carmen se acercó a Santiago con lágrimas de orgullo en los ojos. Santiago, le dijo en voz baja, no era necesario que hiciera esto. Sí era necesario, señora Carmen. Usted me enseñó que la prosperidad solo tiene sentido cuando se comparte con quienes más lo necesitan. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, la familia Mendoza y Carmen se sentaron en el jardín de la casa de Carmen bajo la luz de la luna llena. Papá, dijo Esperanza, que ahora tenía 13 años y había crecido considerablemente. ¿Cuándo fue que se dio cuenta de que quería ser carpintero? Santiago sonrió, recordando. Tenía más o menos la edad de Miguel cuando mi padre me enseñó a tallar mi primera figura en madera. Era solo un pequeño caballo, nada especial, pero cuando terminé, me sentí como si hubiera creado algo mágico. ¿Y cuándo se dio cuenta de que era realmente bueno? Creo que fue cuando hice la primera cuna para ti. Tu madre me dijo que había puesto tanto amor en cada detalle que la cuna parecía estar bendecida. Carmen escuchaba estas conversaciones familiares con una sensación de completitud que nunca había experimentado. Se había preguntado durante años si había tomado la decisión correcta al no tener hijos propios, pero ahora sabía que el destino le había preparado una familia diferente, pero igualmente maravillosa. Señora Carmen, dijo Miguel, cuando sea grande y tenga mi propia familia, ¿usted seguirá siendo nuestra abuela? Carmen lo abrazó fuertemente. Seguiré siendo su abuela hasta que me vaya de este mundo y espero que desde el cielo también pueda cuidarlos. No hable de irse, protestó Esperanza. Usted va a vivir muchos años más. Espero que sí, querida. Tengo muchas cosas que quiero ver. Tu graduación de la universidad, la boda de ambos, conocer a mis bisnietos. Santiago observó a su familia extendida con una gratitud profunda que no podía expresar en palabras. Un año atrás, había sido un hombre desesperado, trabajando hasta el agotamiento, sin esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Ahora era propietario de un negocio próspero. Sus hijos estudiaban en las mejores escuelas y tenía en Carmen no solo una benefactora, sino una verdadera madre para su familia. ¿Saben qué es lo más extraordinario de toda esta historia?, preguntó Carmen mientras observaba las estrellas. ¿Qué?, preguntaron los tres al unísono. Que todo comenzó con un acto de bondad muy simple. Santiago me prestó su abrigo a una desconocida en una noche lluviosa. No esperaba nada a cambio, no sabía quién era yo, no tenía idea de que ese gesto cambiaría toda su vida. Carmen hizo una pausa. Palabras 8 things no pueden tacar 8.